Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy voy a hablar de un tema en el espacio de la guerra civil, de la constitución de la Segunda República y de los 40 años del tratamiento del gobierno de Franco en España. Es un tema muy importante porque es algo del Himalaya de mentiras que las izquierdas han creado sobre mil y un hechos, que han sido todo mentira lo que ha dicho. Vamos a hablar del bombardeo, que sí hubo bombardeo, pero muy poquito, del bombardeo de Guernica. ¿Por qué ocurrió este? Los hechos dicen que una tarde, vamos a decir que fuera el 26 de abril de 1937, tres aviones italianos, cuatrimotores, bombardearon la ciudad, pero no toda la ciudad, sino el puente y la zona donde había 2000 soldados republicanos y nacionalistas vascos. Y el tiempo que duró fue durante 3 horas, unos breves instantes de 3 o 4 minutos, que era el tiempo que podían estar en el aire los bombardeos que venían desde Burgos y tenían que volver a Burgos. No tenían más tiempo porque no tenían más autonomía de vuelo. O sea, eso de que estuvieran ahora bombardeando la ciudad es una auténtica mentira. Bueno, muchas de ellas son mentiras. Por ejemplo, han dicho que se bombardeó una villa abierta de 7.000 habitantes carentes de interés militar. Esa es la primera mentira. La villa era una villa cerrada, tenía 2.000 hombres del ejército nacionalista blanco, vasco y republicano, tenía fábricas de armas, tenía fábricas de obuses, y por supuesto ante esas circunstancias, y estaba en el paso del frente, el frente que avanzaba hacia Bilbao. Por lo tanto, claro que tenía interés militar, no solo tenía un poco de interés militar, tenía mucho interés militar. Pero ojo, tenía como mucho, si hubiera estado repleta, 5.000 personas. Se eligió el día del mercado porque había un gran número de personas para bombardear a los civiles. Bueno, eso es mentira. Primero, el mercado fue muy poco ese día porque realmente estaban en época de guerra y estaban limitados por la invasión de las tropas nacionales que estaban a breve distancia de la villa. Y después que el mercado hubiera sido por la mañana, no por la tarde. Señores, es una cosa tan evidente. Usted sabe que en España los mercados son por la mañana. Jamás un mercado ha sido por la tarde. ¿Cómo va a ser por la tarde? Las peces se cogen, las cosas producidas por el banco, por el campos, se cogen por la mañana muy temprano o se traen durante toda la noche a la villa y se empiezan a vender por la mañana y se cierran a mediodía. ¿Cómo va a estar la gente en el mercado por la tarde? Pero qué más rachada es esa. Nunca han estado los mercados abiertos en España por las tardes. Nunca, por razones evidentes. Las cosas se cogían y se vendían. Qué imbecilidad. Guernica no costaba un objetivo táctico por estar alejada del frente. Esa es otra de las mentiras. Claro que era un objetivo táctico. Estaba sobre el frente. Había tres puestos de armas. ¿Cómo no va a estar sobre el frente? Si había tres fábricas de armas para coger las tres fábricas de armas y los 2.000 hombres que estaban allí para que no se quedaran replegados y formaran una bolsa. Claro que era un objetivo. El ataque fue únicamente realizado por aviones alemanes, exclusivamente, durante 3 horas sin interrupción, con ametrallamientos de civiles a baja altura y dentro de la población. Señores, eso es mentira. Los aviones fueron italianos. Fueron 3 aviones cuatrimotores seguidos de 15 bimotores. El bombardeo fue durante minutos. El bombardeo fue sobre el puente y sobre las zonas de las fábricas y sobre las zonas donde se suponía que estaba el ejército para atacar las posiciones militares. Por supuesto, no podían estar ametrallando, los aviones no podían estar ametrallando sobre las calles porque las calles eran muy cerradas y los aviones no cogían. Eso por un lado, y por otro lado es que los bombardeos de los aviones duraban 4 minutos por cada avión. Van a estar ahí bombardeando esos 4 minutos en vez de cumplir objetivos a alta altura. Media altura, perdón. Es un absurdo, es una ridiculez y es mentira. Es auténticamente mentira. La destrucción se consiguió mediante bombas incendiarias y bombas explosivas. Es imposible porque no tenían bombas explosivas. Los muertos fueron, según versiones, entre 850 y 3.000, siendo su número más citado 1.654. Eso es mentira.
A esto se opone lo escrito por Ramón Sala Larrazábal y después seguido por César Vidal y Pío Moa, entre otros, que dedujeron, sobre todo Sala Larrazábal, que era un auténtico hormiguita contando los datos, que los muertos habían sido 126. ¿De dónde surgieron estos muertos? ¿Por dónde tenían que salir? De los registros. Los registros no estaban cerrados en España y los muertos se registraban como los que nacían. Desde 1570, el Concilio de Trento, recuerdan ustedes, allí en 1570, con Felipe II, pues los muertos y los vivos, los que morían y los que nacían, eran obligados a ser registrados en los registros. Y en 1870 lo primero fueron registros religiosos, pero en 1870 se sustituyó por registros civiles. Y en toda España, desde hacía 60 años ya, todos los muertos se registraban en registros civiles. Por tanto, esos muertos fueron registrados ese día. Otros pocos luego fueron sacados, 100 fueron registrados ese día y están en los registros civiles. Otros 20 y tantos fueron descubiertos y registrados después y fueron descubiertos entre los cascotes, pero 20 y tantos, no 5.000. De 20 y tantos hay 5.000 y 4.970. Y luego otros 30 aparecieron tiempo posterior, que no se supo fue de disparos entre civiles o de otros hechos. Claro que luego también se dijo que habían sido otros. En total fueron 126 muertos, pero frente a esos 126 muertos hubo solo 30 heridos. Solo 30 heridos. Lo cual da fe de que los muertos fueron muy significativos, en bombas muy explosivas, y que no iban de uno en uno, haciendo muertos y heridos. Si hubieran sido bombas sobre la población, hubieran hecho muertos y muchísimo más heridos. No, las bombas fueron explosiones, de todos los que quedaban eran casi todos muertos. Los separatistas suelen añadir que se trató de destruir los símbolos vascos. Eso es mentira. Los símbolos vascos permanecieron y además fueron protegidos, primero mediante un tercio de regulares y luego, a la llegada del primer grupo carlista a la villa, estos sustituyeron a los regulares y se hicieron cargo y rindieron honores a los símbolos, el árbol de Guernica, etcétera, etcétera. Nada fue destruido, nada fue injuriado, todo es mentira. Incluso los símbolos fueron protegidos por las tropas, cosa que normalmente no tiene lugar. Pues aquí sí tuvo lugar, porque precisamente los carlistas tenían la misma ideología sobre esos símbolos que los vascos. Si ustedes recuerdan, eran del ejército carlista, correspondían tanto los vascos como a los carlistas navarros al ejército al ejército carlista que hizo las 3 guerras carlistas durante el siglo XIX en España, las destructivas guerras carlistas, fastidiadas entre reyes, como era siempre posible, entre Carlos María Isidro e Isabel II, y luego Alfonso XII. Señores, qué pena de nación. Finalmente se incide terriblemente sobre que los bombardeos fueron cursados por Franco. Eso es mentira. Franco nunca ordenó ningún bombardeo en donde hubiera zonas civiles. Es más, lo prohibió taxativamente. Y no hubo ninguno. Perdón, señores, han venido como de costumbre a interrumpir. Siempre es igual. Parece que tenga que ponerme a hablar para que vengan a interrumpir. Disculpen ustedes. Bueno, pues entonces Franco siempre había prohibido los bombardeos sobre zonas militares. Por lo tanto, fueron 126 muertos y 30 heridos. No hubo nada más. Frente a esto, hubo 30 bombardeos civiles, hubo 30 bombardeos de los republicanos sobre centros civiles de los nacionales. El más conocido de todos fue el del Cabra, el que tuvo 100 muertos, y el de Cabra estaba a 300 kilómetros del frente, es decir, no estaba sobre el frente como Guernica, estaba a 300 kilómetros del frente. Fue una verdadera masacre, ese sí, por la mañana y sobre los mercados municipales, pero claro, esa era de las zonas rojas. Como eran los rojos los que bombardearon, los asesinos rojos, de eso no se habla, del asesinato de Cabra, ni tampoco se habla del asesinato de Cáceres con 100 muertos, y de otros 15 asesinatos sobre ciudades nacionales en donde no estaban en el frente de guerra. Ya les digo, Franco nunca permitió bombardeos sobre zonas civiles, y los prohibió todos. Finalmente, ¿qué pasa con el cuadro de Guernica?
porque el cuadro de Guernica es mentira. El cuadro de Guernica no es sobre Guernica. Lo llamativo de toda esta información fue dada por los periódicos ingleses para apoyar a su aviación para comenzar la Segunda Guerra Mundial, y no tenía nada que ver con la guerra española. Fue por otros motivos, pero la publicidad fue tan grande en The Guardian que todo el mundo la siguió, y la mentira se hizo verdad. Y luego, por otro lado, sobre esa época, Picasso había hecho un cuadro que al final le llamaron Guernica, pero que es mentira. En el cuadro de Guernica no hay ningún símbolo de Guernica. El cuadro de Guernica se hizo a la misma vez que la destrucción, que el pequeño bombardeo sobre Guernica. O sea, Picasso estaba haciendo el cuadro, empezó a hacer el cuadro una semana antes que el bombardeo. Fue imposible que hiciera el cuadro sobre el bombardeo de Guernica, porque ya lo tenía acabado casi. Lo acabó una semana después y lo colgó en una feria de Madrid, una semana después del bombardeo, cuando el cuadro, como dijo él y se sabe, tardó 2 meses en realizarse. El cuadro parece ser que estaba hecho a la muerte de Sánchez Mejía, y en él se ven pues un toro, se ven las banderillas, se ve un montón de gestos de esta muerte de Sánchez Mejía, se ve su mujer y su hijo, se ve el sitio donde murió, se ve la plaza. Eso es el cuadro de Guernica, es el cuadro por la muerte de Sánchez Mejía. Y fue sustituido diciendo que era un cuadro de Guernica. Pero señores, ¿dónde está en el cuadro de Guernica los símbolos vascos? ¿Dónde está el árbol de Guernica? ¿Dónde está alguna chapela o algo vasca? ¿Dónde está algún símbolo vasco? Es todo mentira, todo absolutamente mentira. Otra burda mentira más. Señores, no les quiero decir nada más porque ven ustedes que todo apesta, todo es mentira, todo es falso. Primero, no hubo casi muertos. Segundo, era un objetivo militar muy importante, con fábricas de armas. Tercero, el bombardeo, pequeño bombardeo, fue contra las normas dadas por Franco y por el general Mola. No hubo bombardeos sobre mercados porque a esa hora no había mercados, señores, es mentira. No hubo bombardeos directamente sobre civiles porque no había aviones para ir con esas características. Querían de bombardear de por alto y de muy poquito tiempo. Y los muertos no fueron 2.000, 5.000 ni 10.000. La villa era de 5.000 habitantes y habría menos en ese momento de guerra. ¿Y por qué hubo tanto incendio? Pues hubo incendio porque tenían que venir los bomberos desde Bilbao. Y ya tardaron 2 horas en llegar. Eso no fue culpa del Ejército Nacional, fue culpa del miedo horroroso que tenían esos bomberos. Y salieron corriendo dejando todavía la villa incendiada. Por eso se incendió, porque los bomberos no cumplieron con su deber. Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches y malditas mentiras del frente del Himalaya de falsedades que hubo en esa guerra civil, en donde únicamente los soldados de Franco y sus dirigentes hicieron o tomaron posiciones nobles, mientras que los otros fueron una partida de asesinos y de miserables, por mucho que se diga ahora. Todos fueron una partida de asesinos y de miserables, con muy poco honor y con muy poca dignidad. Sí tuvieron valentía algunos, pero poco, y generalmente no en las zonas en donde estaba el ejército, los soldados nacionalistas vascos o el ejército republicano, sino en las zonas donde había grupos de civiles que luchaban teniendo a su frente o el campesino o algunos otros ciudadanos que dependían de la paz, que procedían del pueblo. Esos que fueron asesinados por ellos mismos en otros momentos y de los que hablaremos otros días. Esos fueron los únicos valientes en el bando republicano durante la guerra civil, y muy valientes, tanto como los soldados de Franco, pero esos solos, no los otros que fueron unos cobardes y unos miserables. Señores, hasta otra. Les digo el libro donde he sacado muchas cosas, que se llama El Himalaya de Mentiras, de la memoria histórica. Ya tienen ustedes aquí del Laureano Benítez, grande caballero. Merece la pena este libro, ¿eh? Les ruego que lo lean si lo pueden leer, porque merece la pena leer todas las mentiras, toda la información sobre las mentiras que nos han estado contando.